otra mejilla es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual, y asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad. Buenas tardes, amigos. Estamos transmitiendo Fran Montañez y Laura de Jesús. Laura, saluda a la audiencia, Laurita. Hola, saludos a todos, gracias por estar. Estamos aquí como todos los miércoles, los viernes y los domingos para traerles un programa de hablamos de espiritismo. El propósito de este programa no es otra cosa que hablar de espiritismo, de los 5 libros codificados, que es lo que constituye la base fundamental del espiritismo. Esos 5 libros son estos que están aquí. El esfuerzo que hacemos por presentar esto hace que las personas que ven nuestros videos inmediatamente caigan de que esto es espiritismo. No hay nada más que pueda decirse que son espiritistas. Ninguna organización que diga que somos espiritistas y no utilice los libros codificados. Toda aquella organización que hoy día existe, que son muchas, si no decirlas todas, se han alejado de los libros codificados, entonces dicen que son espiritistas y sus enseñanzas son basadas en propios conceptos, ideas, ¿cómo se llama? Opiniones personales de algunos de ellos, comunicaciones mediúnicas que no se pueden corroborar y que se contradicen con lo que ya dicen los libros codificados. Estos libros codificados no están caducos. No se hicieron solamente para el tiempo de Kardec, para el mensaje del tiempo de Kardec hace 159 años. Este es el mensaje que nosotros tenemos, que es espiritismo y que se constituye en la base fundamental de nuestras enseñanzas. Un espiritista verdadero, para poderse considerar, muchos me llaman, y Fran, ¿cómo yo puedo? Yo quiero ser espiritista de verdad como tú. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y solo reconoce, el espiritismo solo reconoce por adeptos suyos a los que practican su enseñanza. Entonces, si usted se encuentra, luego de leer estos libros, que la enseñanza que le están dando, o Chico Xavier, Divaldo Franco, la Federación Espírita de Brasil, o la Federación Panamericana, CEPA, o información documentada en la Federación Espírita de España, cualquier organismo que dice ser espiritista y publica cosas que no tienen que ver con la enseñanza del espiritismo, a eso es lo que nos referimos, para que haya una distinción entre los que son espiritistas y espiritistas verdaderos, de aquellos que no son espiritistas, que son espiritualistas. Todo aquel que no cita la codificación, eso lo tenemos los mentores. Emmanuel no cita la codificación. Divaldo Franco la cita cuando le conviene y no hace ninguna alusión. No hace lo que dicen los libros codificados. No lleva el espiritismo a lo que es la moralización de la humanidad, que no es otra cosa que
y llevarle consuelo y a la misma vez llevar el mensaje de Jesús, que Jesús dijo iba a venir un consolador. Y ese consolador se llama el espiritismo. Pero Divaldo Franco predica que el espiritismo es para cristianizar. No estamos de acuerdo bajo ninguna circunstancia que el espiritismo, tan bella filosofía, solamente se dedica a los cristianos. ¿Y dónde quedan los musulmanes? ¿Dónde quedan los ateos? ¿Dónde quedan los cabalistas? ¿Dónde están los santeros? ¿Dónde están toda rama de pensamiento en esta humanidad? Esto es dirigido hacia toda la humanidad. El espiritismo puede decir, nosotros somos cristianos, pero somos parte del espiritismo, porque el espiritismo busca unión entre todos los seres humanos con un pensamiento unido a adelantamiento espiritual. Pero el tú llevar el espiritismo a decir que solamente es cristiano, porque tú tienes la encomienda de volver al cristianismo inicial, eso no es lo que el espiritismo enseña. Eso viene como consecuencia de muchos educadores y muchos predicadores y muchos expositores del espiritismo del día de hoy, famosos, que nunca le dieron importancia a los libros codificados y no los respetaron, porque dice una de la condición máxima para tú decir que tú eres adepto del espiritismo es que tú sigas sus enseñanzas, pero no crearte nuevas enseñanzas, no asumir que lo que tú dices tiene que ser lo que el espiritismo avala, porque el espiritismo no acepta opiniones personales en los conceptos específicos, y esos conceptos específicos son los que están aquí. Esto no se puede cambiar. Ahora, el espiritismo evoluciona. Esa es la marca esencial del espiritismo, que no está estático. Pero el espiritismo y los libros codificados no se hicieron, no fueron dictados a Allan Kardec en lo que le llamamos la codificación. Muchos me preguntan qué es la codificación, Fran. Es el modo de mirar cómo Kardec obtuvo la información de los espíritus puros y perfectos, que son los únicos que se comunican con Dios, y las organizó por esa información que estaba llegando, la fue organizando por temas y fue codificándolo. O sea, la codificación básicamente viene del trabajo que hizo Allan Kardec de recolectar todas las preguntas que se le estaban haciendo a los espíritus en ese tiempo, en el año 1856 en adelante, y sale como consecuencia el primer libro, el libro de los espíritus, este que está aquí, en el año 1857. Y entonces para eso y para validar esa información, para que nadie dijera que era un solo espíritu, sino que muchos espíritus vinieron y todos los espíritus llegaron a la misma conclusión, pues Kardec entonces hace el concepto, lleva el proceso de codificar. Entonces, en diferentes lugares, en Francia, se establecieron centros que a la misma hora, el mismo día, y las mismas preguntas fueron hechas a los espíritus, y esos espíritus se verificaban que eran espíritus del nivel espiritual que se esperaba, porque si un espíritu venía a hablar en un tono egoísta o un tono diferente a lo que nosotros entendíamos en ese momento que eran los espiritistas liderados por Kardec, entendían que eran los espíritus buenos, puros, que se estaban comunicando, pues entonces inmediatamente se hacía una separación. No, ese espíritu no es el que puede darnos a nosotros el mensaje, porque lo que dice, en adición a lo que le preguntamos, lo constituye entonces que no es lo que nosotros estamos buscando. Entonces se concentraron en aquellos espíritus y aquellos mediums seleccionados para que fueran recopilando esa información. Entonces Kardec la tuvo que leer, verificarla, codificarla, ponerlo por temas, como hace un bibliotecario, y por eso se le llama el codificador. Pero Kardec no es el dueño del contenido. Kardec no fue el que inició y el que sistematizó el espiritismo en base a lo que él pensaba. Eso es lo que dice la Confederación Espírita de Panamericana, la CEPA, donde ellos en sus postulados dicen que Kardec era el sistematizador. Eso lo reclamamos, que eso no es correcto, que rectifiquen eso, y que eso de cartas de posicionamiento no van con relación a lo que la esencia del espiritismo, que son los libros codificados. Nosotros no necesitamos cartas de posicionamiento para llevar el conocimiento del espiritismo, que el conocimiento del espiritismo se basa fundamentalmente en el pensamiento de Jesús, en la esencia del mensaje de Jesús. Jesús no dejó nada por escrito, pero él se encargó de rectificar aquello que había hecho Moisés, porque Moisés trajo el decálogo, se le dio claramente, los espíritus le dieron eso, no fue Dios, los espíritus, y él por su posición de juez de aquella comunidad, de aquel tiempo, se encargó de ponerle juicio, y le añadió la ley mosaica, las costumbres, que no tenía que ver nada con el mensaje de Dios. Entonces,
el caso fue más, ah, más ¿cómo diría yo? Más dañino, si lo vemos desde el punto de vista de Moisés, que Moisés le hizo mucho daño al mensaje que Dios estaba dando cuando le puso en el decálogo. Exactamente te lo puedo citar en el segundo libro de la Biblia, que se llama el Éxodo, y que el Éxodo, en el tiempo de hoy, hemos descubierto que el Éxodo nunca existió, pero los libros codificados citan al Éxodo de la Biblia. Entonces, en base a que lo citan, pues nosotros utilizamos las citas de los libros codificados. Entonces, ese contenido que está en la Biblia, en el capítulo 20, el versículo 1 al 26, concentra o tiene dentro de esas líneas del 1 al 26 los 10 mandamientos. Y ustedes van a ver desde el versículo número 3, donde Moisés empieza a añadirle cosas que a él no le dijeron, cosas que él se inventó. O no se inventó, era la preocupación que tenía que la gente supiera que eso era serio, que eso venía de Dios. Él no sabía que no era Dios el que le estaba hablando. Eso no lo sabía, él creía que era Dios, que él hablaba con Dios. Y durante 2014 años se ha pensado, o 3000 o 4000, de que Moisés hablaba con Dios. Y Moisés no hablaba con Dios, sencillamente porque el espiritismo enseña que Dios solamente se comunica con espíritus puros y perfectos. Pero Moisés no era puro y perfecto, porque un espíritu puro y perfecto no está encarnado. O sea, Dios no habla con nadie, ningún espíritu encarnado, porque no es un espíritu puro y perfecto. Nosotros establecemos claramente que las comunicaciones de Dios es con espíritus puros y perfectos. Y esos mismos espíritus puros y perfectos, a través de darle la información a Allan Kardec y utilizando otros espíritus que eran espíritus superiores, y porque todo espíritu mentor es un espíritu superior, a ese nivel no llega a ser puro y perfecto, se utilizaron esos recursos y se escribieron estos libros. Entonces, estos libros están claramente definidos. El que venga a cambiar esto por cartas de posicionamiento y empezar a cambiar términos como lo es la reencarnación por renacimiento, eso es completamente en contra de lo que el espiritismo enseña. Por lo tanto, esas personas o esas organizaciones, aunque se llamen la CEPA o se llamen cualquier organización mundial que aglomere a una serie de personas que dicen ser espiritistas, no son espiritistas, porque ellos se basan no en las enseñanzas de los libros codificados, no en las enseñanzas que nos dejaron los espíritus. Ellos se basan en cartas de posicionamiento. Lo mismo pasa con la Federación Espírita de Brasil, que han dejado todo en los hombros de Chico Xavier cuando existía, y que era una nueva revelación. Eso no es cierto. Bajo ninguna circunstancia vino una nueva revelación después de esto. Hay 3 revelaciones. La revelación que se le dio, revelación espiritual, que se le dio a Moisés con el decálogo, que se quedaron entonces los judíos con eso y lo hicieron como una regla de existencia en términos religiosos. Establecieron una religión y son muy herméticos en eso. Entonces Dios envió a Jesús con un mensaje para que le dijera a los judíos: mira, el decálogo, la moral resumida en los decálogos, es diferente. Ama a los demás, no tengas venganza por cualquiera que te haga mal. Entonces Moisés es el autor de tener en la Biblia a Dios como fuego consumidor, como un Dios vengativo, un Dios con características de hombre o de seres humanos, un Dios que no perdona al que se porta mal, un Dios que era implacable y que estaba dispuesto a destruir una nación completa si no le seguían. Ese es el pensamiento de Moisés, muy cortito. Y ese pensamiento de Moisés dañó todo el mensaje que se había dado en el decálogo, y se quedaron los judíos con eso, y todavía los judíos están pensando que Jesús no vino, o que Jesús no es el representante de Dios, o que Jesús no es, ellos están buscando un Mesías prometido. Entonces los cristianos y los mismos espiritistas religiosos llaman a Jesús Cristo, y aparece la codificación indistintivamente Cristo y Jesús, esas dos palabras, porque en la codificación, los libros codificados no vinieron a discutir la naturaleza de Jesús. Y cuando tú te preguntes, ¿pero por qué? ¿Y por qué los libros codificados no hablan de Jesús? Si Jesús es Dios, eso es para algunos que creen que Jesús es Dios cuando Jesús mismo dijo que él no era Dios. Lo dice claramente en diferentes partes de los evangelios, que él no escribió, sino que lo escribieron otros, pero que en eso está de acuerdo, de que Jesús nunca pronunció con sus labios, no hay ninguna cita bíblica de que Jesús diga yo soy Dios.
Eso solo inventaron los hombres y a partir del año 325 y lo que se llama el Concilio de Nicea. En ese tiempo del Concilio de Nicea se entendía que existía la reencarnación, se entendía claramente que Jesús no era Dios, que era el Hijo, se entendía claramente que el Espíritu Santo no era un Dios. Y entonces de ahí, de ese Concilio de Nicea en el año 325, se establecen los cristianos que entonces llegan a Roma, invitados por Constantino, que eran unos paganos, porque Constantino tuvo un sueño en el año 313, de que él había ido a una guerra y que entonces en la guerra aparecía la cruz. Entonces él identificó que él tenía que hacer o sea, a los, ¿cómo le llaman esa raza? A los romanos, y que era a los romanos de la época, tenía que ser cristiano, que ya se lo habían inventado el nombre de cristiano, porque cuando estaba Jesús no había el nombre cristiano. Jesús no era cristiano. Jesús, cuando desencarnó, no era cristiano. Eso se lo inventaron el grupo de personas que creyeron que entonces Jesús había que hacer una religión a través de Jesús, cuando Jesús nunca trajo ninguna religión. Ni Dios tampoco. Ni Dios nunca ha creado ninguna religión. Pero vamos, cuando se viene esa situación de que se pone a Jesús como Dios, y se presenta en este tiempo, el día de hoy, que todavía hay personas y espiritistas que creen que Jesús es Dios y que Jesús redime pecados, sin haber leído los libros, sin darse cuenta de que eso cambió, ya eso no es. Jesús era un espíritu. Entonces, la codificación nos dice claramente, y te lo voy a citar, que Jesús no era Dios. Voy a tener aquí dice en el libro de Génesis espiritual, que es el quinto libro que se publicó por Allan Kardec en el año 1868, en enero, en el capítulo 15, el número 2 dice, sin prejuzgar acerca de la naturaleza de Cristo. O sea, que el espiritismo no vino a hablar de la naturaleza de Jesús, ni de Cristo, cuyo examen no está incluido en el objeto de esta obra. O sea, que el examen de si Jesús era puro, o era perfecto, o era Dios, o no era Dios, eso no vino a discutirse en la codificación. Nosotros entendemos que por intuición, por la elaboración que tenemos que hacer, se entiende que existen espíritus buenos y malos, encarnados y desencarnados, y Dios. Y que ningún espíritu es Dios. Y que los espíritus no pueden ser dioses porque los espíritus son creados por Dios. Porque Dios es el creador de todo el universo. Y está por encima de todo. Es un Dios panenteísta, no es un Dios panteísta, que es el que se enseña en el primer capítulo del libro de los espíritus, donde se establece que el espiritismo no tiene un Dios panteísta. Porque un Dios panteísta es el que está en todo. Como hacen los metafísicos, que dicen, no, porque tu alma, cuando muere el cuerpo, el alma va a un torrente donde se une a un todo, y ahí ese todo, ellos consideran que Dios está ahí. Entonces eso es un concepto meramente materialista, completamente materialista. El espiritismo no vino a eso, vino a decir que existe el mundo espiritual, espíritus buenos, espíritus malos, encarnados y desencarnados, que constituyen lo que es la inteligencia en el universo, y que utiliza la materia en cuerpos para manifestarse y para mejorarse como espíritu con el plan divino de Dios. Entonces Dios siempre está por encima de todo eso. Cuando yo empecé diciendo, para no perder el hilo, de que los libros codificados no vienen a hablar de la naturaleza de Jesús, es sencillamente claro, porque como Jesús no es Dios, era un espíritu puro y perfecto, pero era un espíritu puro y perfecto hoy, pero en el tiempo que encarnó, no podíamos decir que Jesús era puro y perfecto, sino que era un espíritu que seguía el proceso evolutivo de un espíritu superior que pueden encarnar. ¿Y por qué usted dice eso, Fran? Porque Jesús vino a sufrir. Y aquí se sufre cuando tú eres espíritu, hasta un espíritu superior, no más de eso, porque un espíritu puro y perfecto no tiene que venir a sufrir, ni a pasar, ni a reparar falta, porque ya las reparó todas, a través de todas sus encarnaciones. Y Jesús venía con ese proceso a culminar en el tiempo que él nació. Pero como nadie conocía nada del mundo espiritual, incluso nadie conocía el mundo espiritual hasta 1857, que aparece el libro de los espíritus. O sea, todo lo que era espiritual, para aquellos que venían en las cosas medias raras y que se comunicaban los espíritus y esas cosas, eso es espiritualismo. Y ese espiritualismo Kardec lo separó tácitamente en el libro de los espíritus y dijo, no, ahora para separar
el concepto del espiritualismo, que espiritualismo simplemente es en contra de lo que es el materialismo, vamos a establecer unas palabras que identifican nuestra filosofía, que se llama la filosofía espírita, y ahí se establecen 4 palabras claves, que es espiritismo, espírita, espiritista y medios. Esos 4 pilares del espiritismo en términos conceptuales son lo que identifican lo que es espiritista. Y cuando tú dices que tú eres espiritista, no necesariamente tienes que ser santero, ni tienes que ser brujo, ni hechicero, ni adivino. Ellos se adjudican ese nombre porque creen que ven los espíritus, pero no se educan. Y hoy voy a dar un video específicamente con el tema de que la gente, los santeros me llaman y no, Frama, es que usted tiene que actualizarse, porque el hacer el sacrificio viene desde el tiempo astral, el tiempo antiguo, y entonces me citan la Biblia como base sustentable de que desde los tiempos antiguos se hacían sacrificios. Entonces yo voy a hablar sobre ese tema. Como que eso está correcto. Como que eso está correcto y que eso pues hay que aceptarlo como es, porque eso es así desde la antigüedad y no lo vamos a aceptar. Porque el espiritismo no se basa en rituales, y menos rituales de sacrificio de animales o de plantas. Porque también defendemos el medio ambiente, ¿verdad? ¿Verdad, Laura? Que defendemos el medio ambiente, las matitas y todas las cosas, y los que los comemos. Y tratamos de comer saludable, ¿verdad? Entonces, lo que le estoy diciendo en todo esto, la codificación no vino para establecer la naturaleza de Jesús. Y te lo pruebo en lo que dice Génesis capítulo 15, número 2. Y vuelvo y leo, dice, sin prejuzgar acerca de la naturaleza de Cristo, cuyo examen no está incluido en el objeto de esta obra, y a partir de la hipótesis que lo considera apenas un espíritu superior, no podemos dejar de reconocer que Él es uno de los espíritus elevados en ese momento. Nada más. Pero hoy tenemos la Federación Espírita de Brasil, a través de Chico Xavier y Eduardo Franco, diciendo que Jesús, cuando encarnó, era un espíritu puro y perfecto. Porque Él era una excepción a la regla. Él iba recto a Dios, como decía Emmanuel. Emmanuel se equivocó nuevamente. Y lo pusieron por escrito. Porque esto yo no lo estoy diciendo porque yo quiera hablar más de ellos. Es que todo lo que yo hablo y menciono de Emmanuel, de Andrés Luis, de Chico Xavier, de Eduardo Franco, de Joan Angelis, de todos esos espíritus que no son espiritistas, son espiritualistas, yo tengo evidencia de que está por escrito lo que ellos han dicho. Entonces, en base a eso nosotros podemos evaluar. Y en base a eso podemos brincar a conclusiones. Porque tenemos base específica para decir esto que se está diciendo no es correcto. Lo correcto son los libros codificados. Entonces, si nosotros entendemos que la naturaleza de Jesús no está en juego, no está en discusión en los libros codificados, tenemos que basarnos en que la elaboración de la información que fue entregada en los 5 libros y llegar a las conclusiones nosotros mismos de que entonces los espíritus puros y perfectos no pueden encarnar, porque ya no están sujetos a la encarnación, no están sujetos a expiación, no están sujetos a arrepentimiento, no están sujetos a reparación de nada. Ya ellos llegaron al punto de ser puros y perfectos. Ah, papá, entonces quiere decir que los únicos que pueden hablar con Dios son esos que ya pasaron esa etapa. Entonces Dios le da la información a los espíritus puros y perfectos, que son los únicos que se pueden comunicar con Dios, y ellos lo transfieren a nosotros. Eso es lo que el espiritismo enseña. Y estamos claramente llevando este mensaje, y hay muchas personas que no están de acuerdo, porque lo primero es que no aceptan que el contenido de los libros codificados es de espiritual, una inspiración divina, es una verdad eterna, y que se constituye entonces como una verdad absoluta, porque tú no puedes cambiar las verdades absolutas ni las verdades eternas. Eso viene de Dios. Porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces, si no entienden eso, imagínate con lo que nos enfrentamos. ¿En dónde vamos a caer en una casa espírita que no crean en los libros codificados y crean en carta de posicionamiento? Pues entonces, nuestra tarea, Laura y mía, es llevarle a todo el mundo sin ningún interés económico. Mire, usted decide. Pero el espiritismo no vino aquí para hacer ninguna religión. Y no es una religión. Porque no tiene ritos, no tiene templos, no tiene cultos, no tiene sacerdotes. Y su mensaje es un mensaje espiritual. No es religioso. Toda religión separa de Dios. Te pone demarcaciones. Si no piensas igual que nosotros, no puedes venir a predicar aquí. Todas las religiones establecen los mismos términos. Estoy preparándome para un artículo donde alguien hizo un análisis de que si las religiones de alguna manera
se diferencian entre ellas en cuanto a si van a Dios o no van a Dios. Y yo digo, y lo he venido diciendo durante todo el tiempo, no he metido mi cabeza como un avestruz, de que ninguna religión te lleva a Dios. El que venga con el argumento, no, porque Emmanuel dijo que había que religar a Dios. Religar significa hacer culto, y el espiritismo no hace cultos. Está bien claramente dicho por Allan Kardec y defendido en toda la codificación y en las revistas espíritas, que el espiritismo no es una religión porque no hace cultos. O sea que los amigos que me están mirando por primera vez, que son espiritistas religiosos, que le han hecho ver de que el espiritismo es una religión, bájense de ese barco. Porque el espiritismo no avala ningún tipo de ritual, ningún tipo de ¿cómo se llama? Estaba diciendo, de cultos. Nosotros adoramos y amamos a Dios. ¿Y cómo tú adoras a Dios? Es una de las leyes, de las 12 leyes morales que están establecidas en el libro de los espíritus, donde tú adoras a Dios con solamente tu pensamiento. Y con conformar tu corazón y tu alma en una intención de hacer bien a los demás. Eso es espiritismo. Eso es adorar a Dios. Y Dios lo limitó de esa manera y lo puso por escrito en los libros codificados para que no se nos ocurriera estar haciendo cultos a Él ni a Jesús. Porque la mayoría de los que son espiritistas religiosos creen que Jesús es Dios. Y que hay que ir a través de Jesús. Y que Jesús es el gobernador del mundo. Cuando ponen a Jesús de un concepto espiritual puro y perfecto, que lo es ahora. Pero eso tampoco lo dice la codificación, que Jesús es puro y perfecto. Sí lo dice. Váyase al capítulo 31 del libro de los medios, en el ítem número 9 romano, y va a darse cuenta que el comentario de Kardec diciendo, cuando alguien dice, no, porque yo tengo un mensaje de Jesús, donde Kardec hace la alusión claramente, dije, no podemos poner poner en duda de que Jesús es un espíritu puro y perfecto. Léalo allí. Y se va a dar cuenta que ya ahí se establece en la misma codificación. Porque no estamos hablando de que fue 100 años después. Fue en el momento de que se hizo la codificación. Para ese momento había una constancia en el mundo espiritual que Jesús era puro y perfecto. Entonces ya Jesús como puro y perfecto, el que le venga de organización por ahí que le diga, no, porque Jesús vino a darnos un mensaje, no. Jesús no da esos mensajes y no se va en contra de lo que dijo la codificación. Ninguno de los espíritus que fueron partícipes de la codificación, el espíritu de verdad, el espíritu de Erasto, todos los espíritus que estaban allí, el espíritu de Juan, el espíritu de Juan Evangelista, el espíritu de Pablo de Tarso, de Erasto, San Luis, San Agustín, todos esos espíritus que participaron ahí, nadie los puede citar hoy día de que se aparecieron y dijeron un mensaje diferente a lo que allí estaba. Eso fue el punto final. Esto es lo que hay. Un amigo mío me dijo hace unos años, yo, Fran, pero es que esos espíritus ya ni se conocen, es que no se necesitan conocerse, ya están ahí. Y en el tiempo de Kardec, cuando se estaban escribiendo las revistas espíritas, por unos 11 años, esos espíritus eran conocidos profundamente por los espiritistas. Una carta de Erasto, una comunicación de San Agustín. Todos esos espíritus tenían una vigencia que se mantiene hoy porque ellos no murieron. Y tanto es así que en el libro de Génesis, en la introducción del libro, se establece lo que son las opiniones personales. Eso lo hicieron los espíritus y Kardec para evitar que vinieran el día de hoy personas a cambiarte por opiniones personales conceptos que eran específicos en el espiritismo. Entonces se establece claramente ahí en la introducción del libro de Génesis, firmado por Allan Kardec, que no se puede hacer ningún cambio específico sin el concurso de los espíritus que ya lo habían dictado y lo habían dicho. Si los espíritus dijeron que la reencarnación es el dogma de la reencarnación, porque dogma lo que significa es creencia, no es un dogma religioso, es una creencia de la reencarnación, pues entonces no se puede cambiar por injerencia, porque vino hoy una organización científica y que ellos piensan que esa es la manera que el espiritismo tiene que evolucionar. El espiritismo no evoluciona de esa manera. Nosotros no tenemos nadie el derecho de cambiar los conceptos del espiritismo. Nada de lo que ahí está escrito, ni un punto. Amalia Domingo Soler en el año 1900 le dijo a un jesuita llamado Blanco, que él vino para acá, yo tengo aquí todo este listado de cosas de que Kardec y los espíritus se equivocaron y que hay que corregirlo. Y ellos dijeron, ¿de dónde te saca eso? Si de la codificación no se puede sacar nada. De ahí no se puede sacar nada, ni un punto se puede cambiar. Eso fue lo que dijeron los espíritus y eso es lo que prevalece. Hoy día
tenemos a Chico Xavier cuando le envió la carta a... Él le envió una carta a Edivaldo Franco en el año 1967, donde él estaba bien molesto porque Edivaldo Franco había cometido plagio. Chico Xavier. Entonces esa carta se quedó en el olvido. En 1967, Chico Xavier desencarnó en el año 2001. Pero entonces en el 2004 apareció esa carta y la publicaron. Y se presenta a Chico Xavier acusando a Edivaldo Franco de plagio. Entonces hoy Fran Montaña dice que Edivaldo Franco cometió plagio. ¡Ay! Me quieren matar. Si el mismo Chico Xavier lo dijo. Pero una de las palabras que dijo Chico Xavier, eso me lo compartió un amigo mío en estos días, mi amigo Barquerizo de Ecuador, y me dijo: Fran, mira lo que dijo Chico Xavier cuando envió la carta que acusaba a Edivaldo Franco, de que él entendía que todo el contenido que estaba en los libros codificados y de Allan Kardec no se podían tocar, que eso era algo que nadie lo podía cambiar. ¿Por qué lo diría? Lo diría porque Edivaldo Franco estaba cambiando esos términos ya en el año 1967. ¿Cuántos años están de eso? Pero Chico Xavier falló a su palabra, porque Chico Xavier ha sido uno de los promotores de los cambios más trascendentales que ha tenido el espiritismo en este año, en este siglo y en el siglo pasado, contrario a lo que el espiritismo enseña. Por ejemplo, poniendo libros ¿cómo se llama? Psicografiados por Emmanuel, diciendo mentiras. No, eso no es solo mentira. Cambiando los conceptos. Caída del espíritu. No, el espíritu no, cuando llegue un momento puede retrogradar, y eso es base fundamental del espiritismo, que se defiende de los libros codificados y las revistas espíritas y la intervención de Kardec defendiendo el espiritismo, que no es una religión. De que había larvas espirituales por André Luis, de que un no solar, que es un documento plagiado. Entonces Chico Xavier viene y le dice eso a Edivaldo Franco, pero no se pone el sello él. Entonces todo lo que él hizo y puso por escrito estaba en contra de lo que él mismo estaba diciendo. Por eso es que yo hablo tanto de esta situación de Chico Xavier, porque él no fue firme en sus convicciones como espiritista. No enseñó espiritismo, porque era un medium católico, igual que Edivaldo Franco. Ellos vinieron al espiritismo porque no había nadie que defendiera el espiritismo. Ahora, tú y yo estamos para defender estos conceptos, estos libros codificados hermosos, y que nadie me puede decir a mí: usted no tiene el derecho de defender la codificación, porque la codificación se defiende sola. Eso me dijeron de Brasil cuando vieron que yo empecé a cuestionarle a Edivaldo Franco, que estaba haciendo unas psicofonías de esta señora Amalia Domingo Soler, y allí se está hablando de redención, y en un momento el espiritismo no habla nada de redención, y se molestaron tanto que se comunicaron conmigo y me dijeron: el espiritismo no puede depender de que Fran Montaña lo defienda, porque él se defiende solo. ¿Y de qué se va a defender solo? De todas esas artimañas y de todas esas mentiras y todas esas cosas que han puesto en el espiritismo, precisamente con el propósito de cambiar los conceptos, de hablar de redención cuando en redención no existe en el espiritismo. En ningún momento la codificación, en ninguno de los libros, habla de redención, excepto de una redención personal en una sola ocasión, y en el libro de Evangelio del Espiritismo, de una cita de la Biblia que habla de redención. De ahí en adelante no se habla más de redención, porque la redención no cuadra bajo ninguna circunstancia con el concepto espiritual que los libros codificados nos quieren dar. El espiritismo enseña expiación, y no solamente expiación, nos enseña arrepentimiento, expiación y reparación, para nosotros lograr liquidar no el karma que traemos, porque eso es una palabra, es un error. Un espiritista que venga a hablar de karma, de un proceso karmático, no es un espiritista y es un ignorante que no está haciendo daño al espiritismo, porque la palabra karma no existe en el espiritismo. Lo que existe es causa y efecto, y tiene toda la razón, porque tú no puedes estar hablando de causa, de efecto, que es el karma. Literalmente efecto es karma, cuando no sabes las causas, y las causas son que los malos comportamientos, y para eso que nosotros hablamos de causa y efecto. Entonces, el espiritismo se basa en un interés en moralizar la humanidad, no es de cristianizarla, no es de divinizar a Jesús, no es a poner a Jesús en una posición de gobernador del mundo, de una excepción a la regla espiritual, poniéndolo, naciendo y encarnando como un espíritu puro y perfecto. Eso no cuadra con lo que el espiritismo enseña. Entonces, cuando las personas van llegando y le enseñamos que este es espiritismo,
y empezamos a enseñarle y a educarlo de que esto hay que comprenderlo, entenderlo, empiezan ellos a poner los puntos y a poner las cosas, ok. Quiere decir que los espíritus puros y perfectos no reencarnan más. Los espíritus puros y perfectos son los únicos que hablan con Dios, los que se comunican con Dios, los que ven a Dios y los que tienen el conocimiento espiritual que nosotros no tenemos acceso y nunca lo tendremos hasta que no lleguemos a ese punto. Entonces eso es lo que nosotros dedicamos nuestros tiempos en lo que se llama la divulgación de el espiritismo. Hoy día tenemos organizaciones como la CEPA que dicen que eso de divulgar no nos corresponde a nosotros. ¿Y a quién le va a corresponder? Si el libro de Génesis nos dice que la elaboración que indique que significa divulgación, si te vas a poner a analizarlo completamente, la elaboración del espiritismo está en los hombros nuestros, de los que enseñamos, los que educamos. De eso es lo que se trata, amigos. Entonces, esta información y ustedes deseamos que usted la entienda y se vaya uniendo a este conocimiento y que no permita, bajo ninguna circunstancia, que nadie le venga a cambiar conceptos específicos en el espiritismo cuando usted conoce cuáles son por opiniones personales, porque lo dijo fulano, porque lo dijo fulano, porque lo dijo la organización tal, o lo que lo dijeron en mi casa espírita, o lo dijo el director de la escuela. El director de la escuela que se ponga a leer los libros codificados. Muchos de ellos ni tienen acceso al internet. Y cuando tú le preguntas dónde están los libros codificados, y ellos están sufriendo eso, porque la llegada que estamos teniendo, la experiencia que yo estoy teniendo de lo que yo estoy haciendo en la divulgación en el mundo entero, está ocasionando que personas lean los libros, que personas compren los libros, que personas estén buscando un lugar donde reunirse y se encuentran en casas espíritas que ya ven allí limpias, que ven allí retratos de cuánto mentor hay, un concepto religioso por completo, se alejaron de los libros codificados y que consideran el espiritismo como una religión. Entonces te vas por el otro lado. No, aquí no queremos ningún tipo de imagen. Esos son los racionalistas. Aquí no creemos en eso. Nosotros no creemos en la religión. Nosotros somos laicos. Tampoco está la codificación. Eso es una demarcación, una separación. Y Dios no puso todo su esfuerzo para que tuviéramos esto en la mano, que es los libros codificados, para simplemente establecer demarcaciones y que haya separación entre los grupos espiritistas. Entonces, hoy día conviven todos. Si eso lo dijo Divaldo Franco, Chico Xavier, nosotros no tenemos que ver nada con eso. Nosotros somos laicos. Entonces, los religiosos, no, eso es un grupito que está allá en Brasil, que nacieron tan lejos, y entonces ellos escriben tal cosa y nosotros no nos metemos con ellos. Falso. Eso es lo que demuestra la falsedad de lo que es el espiritismo en esos términos. De que Dios no quiere esas separaciones. Tenemos, y nos corresponde hablar el mismo idioma. ¿Y cuál es el mismo idioma? Lo que dicen los libros codificados. Y aquí no hay demarcaciones. Porque el ítem 842 del libro de los espíritus dice que donde hay demarcación y separación, eso es falso y pernicioso. Eso es falso de toda falsedad. O sea, usted va a un lugar y le dice, no, nosotros no tenemos que ver nada con los de Brasil. Entonces no hay ninguna apertura. Entonces no se leen los libros, hay cartas de posicionamiento o hay libros psicografiados por Chico Xavier con mensajes erróneos y mentirosos de sus mentores que no se pueden contradecir, que contradictorios. Entonces, ¿en qué tú tienes que creer? Efectivamente, tienes que creer en los libros codificados. No es lo que Fran dice, ni lo que amamos esta filosofía, sino lo que dicen los libros. Entonces, en base a eso, todo el mundo podemos hablar el mismo idioma y no hay ventaja. Aquí no hay ventaja. Y que la verdad absoluta, consecuencia de lo que es la inspiración de Dios en la tercera revelación, que es en los libros codificados, pues nosotros podemos basar nuestra confianza en que todo lo que digamos de esa gran verdad, la verdad eterna, es lo que constituye lo que Dios quiere para la humanidad. Creemos en que los libros codificados, el contenido es palabra de Dios. Se ríen de nosotros todos aquellos que no saben ni han interpretado que eso fue inspirado por Dios. Entonces le faltan el respeto a Dios, le faltan el respeto a Allan Kardec, le faltan el respeto a los espíritus de la codificación
Y ellos mismos no adelantan sus espíritus cuando dicen que eso no está completo, que eso está caduco, que era para el tiempo de Jesús. Entonces, usted se va a encontrar eso en las casas espíritas. Cuando toque la puerta y diga, ay, yo llegué, ay, que me gusta. Y le abren la puerta y le sientan allí, y le dan un vaso de agua y unas cosas, y ven allí, y empiezan a ver cosas allí medias raras que no están en los libros codificados. No se sorprenda. No crea que aquello es lo correcto y lo que está leyendo con nosotros es incorrecto. Porque va a tener una gran sorpresa. Se va a encontrar que en todo el camino, de ahí en adelante, al saber que los libros codificados dicen algo diferente, usted no se beneficia y no adelanta su espíritu. Y si se queda un ratito ahí, se va a dar cuenta que en ningún momento se habla de adelantamiento espiritual, sino que el espiritismo es para cristianizar, que el espiritismo es una religión. Y esos conceptos no son parte del espiritismo. Tú no te puedes dar cuenta de eso hasta que no leas. Cuando empiezas a leer, te das cuenta, entonces te vas a encontrar con una situación. Fran tenía razón, porque eso lo dice la codificación. Y la codificación dice que esto es así, 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 como dice él, y no es como dicen allá. Entonces tú decides. Entonces, el problema de los que se ponen tristes, que no consiguen una casa espírita para reunirse, es sencillo. No se han salido del concepto de que alguien le tiene que decir qué hacer. No se han salido del concepto religioso. Y el espiritismo no es una religión. Y no vengas al espiritismo esperando que te digan a ti qué hacer. Yo te puedo exhortar. Yo te puedo motivar a que leas los libros. Y en base a eso tú estableces una convicción de tu conocimiento. Y entonces al tú tener esa convicción de tu conocimiento, tú puedes fácilmente, Laura se está viendo el programa, determinar qué es lo mejor para ti. Yo tengo un testimonio que le leí ayer a Laura de Colombia. Una persona que por primera vez se comunica conmigo. Y Fran, le queremos mucho. Yo y mis hijos, 4 hijos. Y nadie me había podido sacar a mí de las obsesiones que tenía. Lo único que iba a los médicos, me daban psicotrópicos y allí me metían dopaje y todas esas cosas, las palabras de ella. Y nunca encontré felicidad. Hoy día yo aprendí a rechazar eso. Y ya me quité de todos esos medicamentos y soy feliz. Y le voy a decir más, yo soy espiritista por convicción y estoy enamorado como usted de esa filosofía. Y le voy a decir más, mis hijos son adolescentes. Todos ellos ven los videos y ven el espiritismo de una manera que ellos no entendían que existía. Y les llama la atención a ellos mismos lo que es el bien común. El hacer las cosas bien. Y esa es la influencia que estamos teniendo en el mundo entero con las personas que llegan nuevos que no están influenciados por estas tonterías. De personas que hoy día predican un espiritismo que no es correcto y no está avalado por los libros codificados. Se podrán molestar conmigo, pero no pueden, bajo ninguna circunstancia, refutar lo que yo estoy diciendo si quieren decir que son espiritistas. Ahora, si quieren decir que son espiritistas, se van a encontrar con nosotros. Y ustedes no son espiritistas, son espiritualistas. Y tienen el derecho a hacerlo. Porque usted no puede decir que es espiritista si no sigue lo que dice Allan Kardec. Dice, solo reconoce por adeptos al espiritismo, ¿no?, a los que practican sus enseñanzas. ¿Y dónde están las enseñanzas del espiritismo? En los libros de Chico Xavier. 400 libros de Chico Xavier y ninguno menciona la codificación. No sé cuántos cientos de libros tiene Edivaldo Franco y no se basan en los libros codificados. Solamente una mención esporádica, pero simplemente llevando mensajes y llevando conceptos personales de él. Si te pones a leer del 2012 para acá, te dan ganas de llorar. A mí me dan ganas de llorar. Cuando yo he descubierto que el libro de transición, la transición planetaria que escribió él en el 2012, supuestamente inspirado por Johanna Angeli, creando conceptos completamente en contra del espiritismo para venderlos. La primera tirada de ese libro se vendió $15 millones. Pero eso, muchos de los conceptos que están diciendo ahí están ya en el libro del cielo y el infierno. ¿Por qué lo tienen que vender ese concepto? Porque si tú vienes a... Yo escribo libros y cito siempre a la codificación. Pero el mensaje mío es un mensaje personal en mis experiencias, en mi educación, y que como autor, pues entonces yo tengo unos gastos para producirlo. Pues entonces yo, como hacía Kardec con el libro de los espíritus y todos los libros, él los tenía que poner a la venta para sacar los gastos de poder promover eso. Pero tú venir a utilizar un concepto del espiritismo y cambiarlo a tu manera, meter un misticismo y después venderlo, eso no es correcto. Eso yo me opongo completamente. Entonces, de eso es lo que se trata esta bella filosofía.
En la primera hora nosotros la dedicamos para enfatizar de qué se trata. Porque los que están llegando nuevos, lo primero que tienen en su mente, entre ceja y ceja, es el espiritismo es malo. El espiritismo habla con los muertos. Le mete la religión, los testigos de Jehová, los cristianos, los adventistas del séptimo día, que dicen que aman el mensaje de Jesús. Y lo primero que hace es que te desprecian. Cuando tú mencionas la palabra espiritismo, espiritista, pues esos son del diablo. Esa gente son malas. Todo lo que aparece pasa en tu casa es porque hay malos espíritus que ellos atraen. Porque ellos trabajan con el diablo. No, y creen que es otro Dios. Entonces, crean otro Dios. Laura me estaba diciendo, y es verdad. Entonces nosotros creemos en Dios como si el Dios de nosotros y el de ellos fuera diferente. Lo que pasa es que el Dios que nosotros pretendemos, que enseñamos y que creemos y que amamos y que dignificamos, al aceptar que esto es palabra de Dios y llevar eso en esencia en nuestro comportamiento, en nuestro caminar, y dignificamos a Dios, no es el mismo que tienen los testigos de Jehová, ni los que son adventistas del séptimo día, ni los católicos, que tienen un Dios que es fuego consumidor. Los cristianos católicos se quedaron con Moisés, y Moisés se equivocó. Por eso es que tenemos la tercera revelación y no nos quedamos con la primera. Hay una diferencia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque eso era erróneo. Se le añadió juicio a todo lo que presentó Moisés. Y Moisés le hizo mucho daño a la humanidad. Muchísimo daño. No es un ejemplo. Y se le dio la oportunidad. Pero como los seres humanos tienen derecho al libre albedrío, pues a ti se te pone aquí, eso es lo que hay. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Entonces la gente hace lo que le da la gana. O puede ser un fufú, o puede ser un fifí, o puede ser un turulú. Pero el que valora, como lo valoramos nosotros, el contenido de los libros codificados, ni hablamos más de Kardec, ni hablamos más de los espíritus, y siempre le pedimos permiso a Dios y aceptamos que eso es de Dios. Y lo ponemos en práctica en nuestras vidas, en nuestro ejemplo de bien común, de hacerle bien a los demás. Y eso ocasiona que el resultado sea, ¿qué? ¿Cuál es el resultado mayor? Nuestro propio adelantamiento espiritual. No engañamos a nadie. No venimos con tonterías de que alguien se inventó. Y que como hoy día idolatran a Chico Xavier, lo que decía Chico Xavier, la caridad de Chico Xavier, quédense por ahí, por ese lado. Quédense por ese lado porque no van para ningún lado. Es más, están en la cuneta de la carretera principal y no adelantan. Y hay muchos hoyos en esa cuneta. Y si viene mucha agua fuerte se la van a llevar y lo van a... Pero el que es espiritista verdadero, se les reconoce por ser adeptos a los que practican sus enseñanzas. Es decir, a los que trabajan en su propio mejoramiento moral, esforzándose en vencer sus malas inclinaciones, en ser menos egoístas y orgullosos. Una persona egoísta, orgullosa, yo soy el medium de esta organización y los espíritus se comunican conmigo. Y tú le dices, es que vamos a ver si es verdad lo que tú dices, entonces se molestan. Y al molestarse, te demuestra inmediatamente orgullo. Los espíritus dijeron, tengan cuidado de que sean engañados en su amor propio y se afecten en ese sentido. Entonces eso tú lo ves específicamente en el comportamiento de lo que dicen y cómo actúan. Porque nosotros somos la organización número 1 en el mundo. Nosotros estamos predicando el espiritismo 60 años por yo no sé cuántos países. E idolatran a los que dictan conferencias y que las conferencias no son basadas en los libros codificados. Entonces usted, cuando lee los libros y va a una de esas conferencias, dice, espera, que esto no es espiritismo. ¿Y qué va a pasar? La lógica dice claramente que aquellos nuevos adeptos que se les reconoce porque practican las enseñanzas del espiritismo, van a rechazarlo y eventualmente van a ser mayoría y ellos se van a quedar en el ridículo. Artículo 798 del libro de los espíritus dice que si no se unen a lo que es la verdad, se van a quedar so pena de quedar en ridículo. Y eso lo va a pasar en unos añitos. Porque ya llegó el tiempo de que abriéramos los ojos y que dije, pase lo que dijo el Espíritu, ¿verdad? Le dijo a Kardec en el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, en su prefacio, en su inicial presentación del libro del Evangelio sobre el Espiritismo, dice, en verdad os digo, le dijo el Espíritu de verdad a Kardec, que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser
restablecidas en su sentido para disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Ay, papá, que sí, que ya el tiempo llegó. ¿Y por qué tenía que llegar este tiempo? Porque están las redes sociales. Kardec, en el tiempo de Kardec, esta línea verde que ustedes ven ahí es el incremento de población desde el año 1868, que había aproximadamente 1.100 millones de habitantes en el mundo, y que hoy día estamos en 7.800. Esto es una figura que yo hice en el año 2014. Estamos en 2016, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? La línea roja es los adeptos del espiritismo proporcionados en proporción al número de habitantes en el mundo. Entonces, la proporción era que Kardec, en el tiempo de Kardec, había 20 millones. Y 20 millones en unos 1.000 millones es un 2%, ¿cierto? Un 2% logró Kardec, sin internet, sin satélites, sin teléfonos celulares, inalámbricos, ¿ah? Sin fax, sin email, sin nada electrónico, solamente llevando de casa en casa o de lugar a lugar unos libritos que se mandaban a publicar y que me imagino se tardaban meses. Pues en cuestión de unos 3 a 4 años ya Kardec tenía en el país de Francia 20 millones adeptos del espiritismo. ¿Y cuáles son los adeptos? El espiritismo reconoce adeptos, solo reconoce por adeptos a los que practican sus enseñanzas. Eso fue lo que dijo Kardec. Y dijo que tenía 20 adeptos, tenía 20 millones de adeptos solamente en Francia. Y en Francia había 36 millones 100 mil habitantes en ese tiempo. Era el 55% de la población, ya era espiritista. Teníamos un tren hermoso, un caminar bello, acorde a lo que Dios quería para la humanidad. Pero ¿qué pasó? Si habían 20 millones en Francia solamente, constatado por Kardec en la revista Espírita de 1863 y de 1861, entendemos entonces que algo pasó, porque en el tiempo de Kardec no habían 20 millones, habían posiblemente 100 millones, porque Francia era solamente un país, pero esto se diseminó por todo el mundo. Y la gente empezó eufórica a buscar el libro de los espíritus. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Y qué es esto? Ese es el mundo espiritual. Todo el mundo interesado en eso y todo el mundo quería leer ese libro. Entonces los católicos asustados. Los adventistas del séptimo día, peor todavía, con la señora Elena White. Y la señora Elena White, como caballo de batalla, desde 1848, con las hermanas Fox, empezó a decir que el espiritismo era malo. Que no te gustaría que te hagan a ti, debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad.
Buenas tardes, amigos. Estamos transmitiendo Fran Montañez y Laura de Jesús. Laura, saluda a la audiencia, Laurita. Hola, saludos a todos, gracias por estar. Estamos aquí como todos los miércoles, los viernes y los domingos para traerles un programa de hablamos de espiritismo. El propósito de este programa no es otra cosa que hablar de espiritismo, de los 5 libros codificados, que es lo que constituye la base fundamental del espiritismo. Esos 5 libros son estos que están aquí. El esfuerzo que hacemos por presentar esto hace que las personas que ven nuestros videos inmediatamente caigan de que esto es espiritismo. No hay nada más que pueda decirse que son espiritistas. Ninguna organización que diga que somos espiritistas y no utilice los libros codificados. Toda aquella organización que hoy día existe, que son muchas, si no decirlas todas, se han alejado de los libros codificados, entonces dicen que son espiritistas y sus enseñanzas son basadas en propios conceptos, ideas, ¿cómo se llama? Opiniones personales de algunos de ellos, comunicaciones mediúnicas que no se pueden corroborar y que se contradicen con lo que ya dicen los libros codificados. Estos libros codificados no están caducos. No se hicieron solamente para el tiempo de Kardec, para el mensaje del tiempo de Kardec hace 159 años. Este es unido a adelantamiento espiritual. Pero el tú llevar el espiritismo a decir que solamente es cristiano, porque tú tienes la encomienda de volver al cristianismo inicial, eso no es lo que el espiritismo enseña. Eso viene como consecuencia de muchos educadores y muchos predicadores y muchos expositores del espiritismo del día de hoy, famosos, que nunca le dieron importancia a los libros codificados y no los respetaron, porque dice una de la condición máxima para tú decir que tú eres adepto del espiritismo es que tú sigas sus enseñanzas, pero no crearte nuevas enseñanzas, no asumir que lo que tú dices tiene que ser lo que el espiritismo avala, porque el espiritismo no acepta opiniones personales en los conceptos específicos, y esos conceptos específicos son los que están aquí. Esto no se puede cambiar. Ahora, el espiritismo evoluciona. Esa es la marca esencial del espiritismo, que no está estático. Pero el espiritismo, los libros codificados no se hicieron, no fueron dictados a Allan Kardec en lo que le llamamos la codificación. Muchos me preguntan qué es la codificación, Fran. Es el modo de mirar cómo Kardec obtuvo la información de los espíritus puros y perfectos, que son los únicos que se comunican con Dios, y las organizó por esa información que estaba llegando, la fue organizando por temas y fue codificándolo. O sea, la codificación básicamente viene del trabajo que hizo Allan Kardec de recolectar todas las preguntas que se le estaban haciendo a los espíritus en ese tiempo, en el año 1856 en adelante, y sale como consecuencia el primer libro, el libro de los espíritus, este que está aquí, en el año 1857, y entonces para eso y para validar esa información, para que nadie dijera que era un solo espíritu, sino que muchos espíritus vinieron y todos los espíritus llegaron a la misma conclusión, pues Kardec entonces hace el concepto, lleva el proceso de codificar. Entonces en diferentes lugares, en Francia, se establecieron las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad,
Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie. Centros que a la misma hora, el mismo día, y las mismas preguntas fueron hechas a los espíritus, y esos espíritus se verificaban que eran espíritus del nivel espiritual que se esperaba, porque si un espíritu venía a hablar en un tono egoísta o un tono diferente a lo que nosotros entendíamos en ese momento, que eran los espiritistas liderados por Kardec, entendían que eran los espíritus buenos, puros, que se estaban comunicando, pues entonces inmediatamente se hacía una separación. No, ese espíritu no es el que puede darnos a nosotros el mensaje, porque lo que dice, en adición a lo que le preguntamos, lo constituye entonces que no es lo que nosotros estamos buscando. Entonces se concentraron en aquellos espíritus y aquellos mediums seleccionados para que fueran recopilando esa información. Entonces Kardec la tuvo que leer, verificarla, codificarla, ponerlo por temas, como hace un bibliotecario, y por eso se le llama el codificador. Pero Kardec no es el dueño del contenido. Kardec no fue el que inició y el que sistematizó el espiritismo en base a lo que él pensaba. Eso es lo que dice la Confederación Espírita de Panamericana, la CEPA, donde ellos en sus postulados dicen que Kardec era el sistematizador. Eso lo reclamamos, que eso no es correcto. Que rectifiquen eso, y que eso de cartas de posicionamiento no van con relación a lo que la esencia del espiritismo, que son los libros codificados. Nosotros no necesitamos cartas de posicionamiento para llevar el conocimiento del espiritismo. Que el conocimiento del espiritismo se basa fundamentalmente en el pensamiento de Jesús, en la esencia del mensaje de Jesús. Jesús no dejó nada por escrito, pero él se encargó de rectificar aquello que había hecho Moisés, porque Moisés trajo el decálogo, se le dio claramente, los espíritus le dieron eso, no fue Dios, los espíritus, y él, por su posición de juez de aquella comunidad, de aquel tiempo, se encargó de poner el mensaje que nosotros tenemos, que es espiritismo, y que se constituye en la base fundamental de nuestras enseñanzas. Un espiritista verdadero, para poderse considerar, muchos me llaman, y Frank, ¿cómo yo puedo? Yo quiero ser espiritista de verdad como tú. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y solo reconoce, el espiritismo solo reconoce por adeptos suyos a los que practican su enseñanza. Entonces, si usted se encuentra, luego de leer estos libros, que la enseñanza que le están dando, o Chico Xavier, Divaldo Franco, la Federación Espírita de Brasil, o la Federación Panamericana, CEPA, o información documentada en la Federación Espírita de España, cualquier organismo que dice ser espiritista y publica cosas que no tienen que ver con la enseñanza del espiritismo, a eso es lo que nos referimos, para que haya una distinción entre los que son espiritistas y espiritistas verdaderos, de aquellos que no son espiritistas, que son espiritualistas. Todo aquel que no cita la codificación, eso lo tenemos en los mentores. Emmanuel no cita la codificación. Divaldo Franco la cita cuando le conviene y no hace ninguna alusión. No hace lo que dicen los libros codificados. No lleva el espiritismo a lo que es la moralización de la humanidad, que no es otra cosa que llevarle consuelo y a la misma vez llevar el mensaje de Jesús, que Jesús dijo que iba a venir un consolador. Y ese consolador se llama el espiritismo. Pero Divaldo Franco predica que el espiritismo es para cristianizar. No estamos de acuerdo bajo ninguna circunstancia que el espiritismo, tan bella filosofía, solamente se dedica a los cristianos. ¿Y dónde quedan los musulmanes? ¿Dónde quedan los ateos? ¿Dónde quedan los cabalistas? ¿Dónde están los santeros? ¿Dónde están toda rama de pensamiento en esta humanidad? Esto es dirigido hacia toda la humanidad. El espiritismo puede decir, nosotros somos cristianos, pero somos parte del espiritismo, porque el espiritismo busca unión entre todos los seres humanos con un pensamiento